En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy estoy con una persona que todo el país conoce, toda Colombia conoce, o mínimo el 95%. Es Margarita Rosa de Francisco, pero vamos a conocer hoy unas facetas no tan populares en ella, no tan famosas. Margarita Rosa, la actriz, Margarita Rosa, la filósofa y Margarita Rosa, la política. Gracias, Margarita Rosa, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Me parece un honor que me hayas pedido venir aquí a acompañarte. Tan querida, muy amable. ¿Cuánto hace que está en Colombia? Hace una semana. ¿Y cómo ha encontrado el país? ¿Es distinto del de hace un año? Antes no indagué mucho. Ahora lo que he hecho sí es preguntarle un poco más a la gente con la que me encuentro, cómo se sienten. Sí veo que hay mucho desconcierto, que las personas, algunas están muy indispuestas, hay angustia, hay exacerbación de la polarización que ya había comenzado, yo creo que con Santos. Sí. Desde allí ya con el acuerdo de paz estaba muy marcada, pero se ha ido afianzando todavía más y ahora es clarísima, pero hay mucha zozobra, es lo que percibo, digamos, por encima. Y odio. Exactamente, sí, odios de todos contra todos. Y desde afuera, desde Miami, desde donde usted vive, usted viaja bastante, se siente en una Colombia muy débil en cuanto a la democracia, en que la democracia va a fallecer y vamos a entrar porque hay muchos rumores, ¿no? Y esos rumores hacen daño en el exterior. Pues no sé si es por la burbuja en la que vivo, y es una burbuja también, no solamente que vivo, digamos, muy, muy aislada en ese lugar en donde habito, sino que no, la información de la que yo me nutro no refleja eso que dices tú. ¿No? No. Digamos, yo veo desde fuera esa gran pelea entre la oposición. La polarización. Sí, entre el gobierno y un sector que definitivamente no quiere que le vaya bien o no acepta nada. Y veo esa lucha marcada, pero no percibo desde fuera que en Colombia esté peligrando la democracia. Sí, no. eso es más un debate interno, ¿no? Sí. Diría yo. Bueno, pero hagamos un corte. A esta Margarita Rosa con la que estoy conversando hoy es distinta de la de hace unos años. Y seguramente yo no le habría preguntado las cosas que le estoy preguntando hoy, sino que le habría preguntado de su arte, de su reinado de belleza, de sus actuaciones en telenovelas famosas, etcétera, etcétera, incluso canto, todas esas cosas. ¿Hay dos Margaritas Rosa? ¿Coexisten o una ya no existe y la otra sí? Que la actual es un ser político casi total. Coexisten, porque yo sigo trabajando. Ay, mira, todas estas fotos. Yo sigo trabajando. Son fotos muy bonitas, ¿no? Recuerdos bonitos. Sigo trabajando como actriz siempre. Digo, por ahí unas 2 veces al año, al menos una vez al año, siempre estoy haciendo algo. Pero sí se me ha despertado este interés por participar en la discusión política del país de una manera muy orgánica. Yo creo que esto comenzó cuando empecé a escribir en El Tiempo. Ahí, cuando ya me vi rodeada de escritores que yo admiraba mucho, dije, bueno, es como el momento de ponerse más serio, sí, con esto. Yo había vivido muy de espaldas a la realidad colombiana. No me había interesado el tema político nunca. Y ese interés, ese apasionamiento ha ido ganando terreno. Entonces me he ido metiendo profundamente en el tema. Pero extraña algo de la Margarita anterior en el sentido de que antes era indudable la admiración, el amor, el cariño, el afecto
de los colombianos con la figura Margarita Rosa de Francisco. Hoy Margarita Rosa polariza. Unos la aman y otros la insultan. ¿Extraña el pasado en ese sentido? Y también como un poquito más fresca la vida, más pasaba más tranquila, ¿no? No lo extraño para nada. Yo prefiero que la gente no me quiera por lo que yo realmente soy y no que quiera un personaje o un Falso, ente de ficción que digo no necesariamente falso, porque yo creo que Gaviota era bastante genuina, solo que no soy yo enteramente. Y pues he tenido la desfachatez, para no decir que valentía, de expresar mis opiniones políticas, cosas que no hacen, es algo que no hacen mucho las figuras del entretenimiento, como les gusta llamarnos. Y yo un día dije, yo no quiero ser más una figura del entretenimiento, no quiero entretener más. Si yo tengo una voz que se pueda oír, pues la voy a utilizar para un tema que me está interesando, porque no tengo un anhelo más allá del de querer ser parte de la construcción política y social del país. Política que es en el fondo cada colombiano, ¿no? Cada persona que se integra con su país y con su estado. Y que yo creo que hay una parte de la sociedad que dice todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todo no sé qué, y no sé, que no les gusta la política. Uh-huh. Pero yo veo pues que lo que nos ponemos, la manera como hablamos, todo tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con un régimen. Claro que sí, así es. Lo que comemos, absolutamente todo. Entonces, bueno, esa Margarita nueva tal vez arranca con algo que no arranca, pero digamos es parte de algo que la gente no conoce bien y que de un asunto del que yo me enteré hace relativamente poquitas horas. Es que usted, además de todo lo que ha hecho en la vida y de todo lo público y de sus discusiones en la red X, es estudiante de filosofía. Sí. ¿Cómo es esa historia? A ver. Sí, una historia preciosa. Yo siempre quise estudiar filosofía. Creo que tengo una actitud filosófica o un temperamento filosófico desde chiquita. Eso quiere decir que siempre he tenido preguntas por lo que somos, por qué existe el mundo, por qué yo soy yo y no soy otro, cosas de esas que no tienen respuesta, entre otras cosas, pero que hay maneras de transitar esas preguntas. Y siempre quise estudiar filosofía académicamente. Yo adoro la academia, a pesar de que pues, hay cosas que criticarle, pero la amo. Amo ese rigor que hay que seguir para escribir. Sí, me fascina. Entonces, por fin encontré la opción en una universidad que se llama Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, donde he podido estudiar a distancia y he podido trabajar también al mismo tiempo. No he parado, llevo 5 años ¿Y es un estudiante regular con tiempo completo? ¿Cómo es? Claro, no, sí, total. Lo que pasa es que como es a distancia, entonces es autónoma, uno puede regular sus tiempos como mejor pueda. Hay reuniones, digamos por Zoom, por Teams y cosas que se pueden sincronizar. O sea, siempre hay una actividad fuerte. Una actividad fuerte, sí. Hay que hacer trabajos de investigación, hay que cumplir con determinado número de créditos, horarios, etcétera. Todo y con unos horarios, unas fechas de entregas de trabajos, reportes que hay que hacer, mucha lectura, mucha. ¿Y usted cómo hace para tener su vida normal, que tiene mucha actividad externa, cuando hace, por ejemplo, sus novelas, sus otras actividades, para al mismo tiempo ser estudiante de filosofía? Me las arreglo. Yo no sé, yo llego de grabar y hago las tareas o me levanto antes de que me recojan y hago las lecturas es decir, soy... Creo que la gente no se la imagina así, en ese plan, ¿no? Yo no sé, pero me apasiona tanto, o sea, me gusta tanto que no es un esfuerzo que estoy haciendo. Bueno, pero eso es conocimiento, ¿no? Le fascina el conocimiento. Sí, me apasiona. ¿Cuándo se gradúa? En diciembre. Pues en diciembre termino, este diciembre. La tesis ya la terminé de redactar hace 2 días. Pero mi ceremonia de graduación... ¿Cuándo será? Será en abril, creo, no sé.
el otro año. ¿Y qué título recibe? Es un título colombiano, ¿no? ¿Qué título recibe? Profesional en filosofía. Yo creía que era licenciada, pero licenciada es para los que son profesores de filosofía, o sea, para los que se preparan para profesores. Yo sería profesional en filosofía. Eso es equivalente a lo que antes era como filósofo, simplemente en las universidades tradicionales. Sí, lo que pasa es que cuando uno dice no soy filósofa es como si uno ya se otorgara esa... Se considera Platón. Sí, exacto. Esa jerarquía que no tienen sino muy poquitos. Bueno, a partir de ese conocimiento que he ido adquiriendo, uno no se da cuenta, pero la universidad lo va marcando a uno de todas maneras. Sí, y sí, lo va cambiando su ser interno. Sí. A partir de eso, de esos conocimientos, porque no es solamente el estudio de la filosofía, sino que usted se ha dedicado mucho a la lectura, que es otra característica que supongo que la Margarita muy, muy joven, la Margarita del video que usted pone en su cuenta de X, preciosa y un poco irónica con la frase que pone antes de que, ¿cómo era? Antes de que el comunismo me volviera vieja y fea. Mírala. Eso. En ese momento no creo que fuera la Margarita lectora de hoy. No. A partir de toda esa lectura que la ha ido cambiando en la vida, usted se volvió, entonces ahí es cuando surge su ser político, sus inclinaciones políticas en el sentido de ser una ciudadana que se preocupa por su país. Sí, yo creo que ha tenido que ver mucho la universidad hasta el punto de preguntarme si no será como una adolescencia tardía, esto de volverme de zurda, bien de izquierda, como muy activista, muy militante, y que eso les da a todos los universitarios, ¿no? Tirapiedras y eso. Entonces yo digo, ¿no será que de pronto estoy en una fase así como... o si es producto de las lecturas, también puede ser. Bueno, vamos a entrar entonces en la Margarita activista, no quiero decir de partido político, pero sí activista en las redes y activista en todo caso política. Los trinos suyos son muy políticos y hay uno específicamente que me llama la atención y por el que le quiero preguntar, que usted relaciona justamente que vino a Colombia y dice que ha sentido que odian tanto a Petro y están tan adoctrinados por los medios corporativos que repiten que, comillas, todo es un desastre. Hay un sector de la sociedad que odia tanto la figura de Petro y algunos están tan adoctrinados por el mantra de los medios corporativos que repiten una frase muy general: todo es un desastre. Mientras tanto, los centros comerciales, aeropuertos, supermercados, teatros y restaurantes abarrotados de gente. Entonces, usted lo que cree, y que el contraste es que usted va a restaurantes, a teatros, al aeropuerto, y donde vaya, está abarrotado de gente comprando, consumiendo, no da la impresión de desastre. ¿Usted cree que entonces eso es una imagen más política de opositores o que tiene un algo de realidad? Yo creo que puede tener que ver con esa polarización de la que hablamos. Con el modo de informarse que tiene la gente, pero también creo que no hay que desatender el desacomodo en el que están muchos, porque eso es evidente, pero como lo digo ahí, hay un contraste con que la sociedad está en ebullición. Está en ebullición, sí, esa es una buena palabra. Se siente a la gente activa y a la gente comprando cosas, ¿no? Es sintomático que un aeropuerto esté abarrotado, o sea, la gente tiene plata para comprarse un pasaje que no es que estén tan baratos, sí, y viajar. Entonces simplemente me llama la atención ese contraste. No quiere decir que yo no desconozca que hay cosas que no están funcionando, que no le están llegando. Digamos, hay promesas que se hicieron que de pronto la gente no las está sintiendo. No sé si es en las ciudades donde de pronto esos cambios no se sienten tanto y se sienten más en los territorios. Yo tengo una teoría, que no sé si será alargarme mucho con la respuesta, y es que en este momento, si yo me pregunto bien qué es lo que yo realmente percibo que está pasando en Colombia, es que nosotros veníamos montados en un tren con un régimen muy específico, un régimen político que, aunque repartido en diferentes figuras presidenciales, pues es el mismo.
en ese tránsito hay una sociedad que está empujando hacia un cambio, ¿no? Por lo que pues hoy en día la sociedad, la gente tiene acceso a otros modos de información, a otros modos de acceder al conocimiento. De alguna manera eso está empujando para que la sociedad finalmente reventara en el 2021. Y yo pienso que esa fecha, si uno mirara la historia desde lejos, desde una visión panorámica, esa fecha que dice 2021 es yo no voy a compararlo con la Revolución Francesa, pero es como un punto de quiebre fundamental. Ahí va un antes y después. Y ahora eso viene acompañado con otro fenómeno que es el de los medios de comunicación alternativos. Entonces, ese par de cosas están provocando el otro tren que viene, o por lo menos que le paró la marcha al que venía. Y en ese parón estamos, en ese parón que es cuando unos nos chocamos contra los otros, hay desorden, hay sensación de caos, de angustia, de que hay cosas que se asientan y otras que se sacuden. Así es, pero en la mitad de ese caos, digámoslo, o semicaos, sí, está una figura que igual polariza, pero también canaliza de alguna manera las iras ciudadanas de quienes están exigiendo más, que es Gustavo Petro. Gústele o no le guste a la gente, esa figura hizo es un pare también en la historia, es una figura completamente distinta, viene de otras clases distintas políticas y no tiene que ver con el establecimiento puro como lo entendemos. Entonces, usted defiende esa figura, usted defiende el ser el político Gustavo Petro o lo que él representa. ¿Qué es lo que usted defiende con tanto ardor en la red? Yo no defiendo a la persona de Petro porque no la conozco realmente, pero sí lo que representa políticamente él. Así como puede haber cosas que me gusten menos, hay unas que admiro mucho. Pero más que defender a Petro, defiendo ese proyecto, esa propuesta política que él hace. Independientemente de que se esté haciendo mal o bien, hay una propuesta concreta para el mundo. Eso, digamos, sería lo principal. Pero, ¿qué admiro yo de Gustavo Petro? Desde el principio su valentía, un hombre que desde que estaba en el Senado demostró que tenía con qué, o sea, tenía carácter, tenía dignidad para enfrentarse a un gremio muy, pues por decirle gremio, pero era realmente criminales, ¿no? Sí. Y eso pues es histórico. Creo además que es un político pensador, propone ideas nuevas para la política, conceptos nuevos. Esto que de su eslogan, que a veces del cual la gente se burla, potencia mundial de la vida. Ahí hay mucha innovación en ese eslogan, porque está además resignificando el concepto de potencia, que para nosotros, por lo menos en el orden mundial, significa una cosa, pero nosotros tenemos un poder que Petro nos lo está enseñando a ver. Él nos está enseñando a no tener vergüenza de ser interlocutores válidos en una conversación global sobre el clima. Nosotros tenemos en este país un pulmón para el mundo. Entonces, a no sentirnos inferiores. Exactamente. Es un tipo que no le da miedo y que no le va a dar, ojalá que yo no sé, que sea bien diplomático con Trump, pero bueno, no le va a dar miedo por lo menos tener una conversación de tú a tú con un Trump y no sentirse como un subordinado. Y yo pienso que eso está ayudando a que descolonicemos nosotros el pensamiento. Algunos, un sector de la sociedad todavía no quiere hacer eso y otros sí queremos. Sí, pero ese sector que no quiere se burla, digamos, hace oposición a partir de la burla. Y entonces la discusión política está, en vez de profundizarse y llegar a algunos acuerdos, lo que está es dejando un reguero, por decirlo así, de esa manera, perdón la palabra, odios y de resentimientos y de divisiones. Si hay una cosa preciosa en la filosofía,
y en todo lo que he aprendido en estos 5 años, es que hemos estado, los estudiantes, en discusiones donde los unos están en una parte y los otros en otra, en cuanto a ideología, maneras de ver. Pero lo principal es tener una discusión argumentada, que además eso es bello. Eso es bello. Yo no estoy en contra de la derecha porque sean de derecha, sino porque no tienen Propuestas. propuesta. No lo pueden controvertir bien a Petro. Sí, con argumentos. Sí, y con buenos argumentos. Y con investigaciones. También. Pero bueno, dos preguntas me surgen en este momento. Por un lado, hay que reconocer que en todo caso no hay ningún gobierno perfecto, ningún presidente perfecto, y que se cometen muchos errores. Sí. Sobre todo, pienso yo que una izquierda que por primera vez tiene la posibilidad de gobernar y entonces está como primíparo, ¿no? Está aprendiendo, pero ha tenido errores delicados y ha habido un problema de corrupción Sí. más o menos grande. Sí. No se puede comparar con otros gobiernos porque este gobierno es mucho más fiscalizado que los otros. No quiere decir que los otros no fueran corruptos y este más corrupto, sino que No. la fiscalización es distinta. ¿A qué factores le daría usted como ciertos a la oposición cuando critica a Petro? Pues digamos, yo respeto mucho críticas como las de Julián de Zuviría, profesores, por ejemplo, que dicen pues que hay una distancia entre ese discurso hermoso de Petro y lo que se puede hacer con la realidad colombiana, ¿no? En que esos discursos hay que aterrizarlos. Digamos, esa puede ser una crítica. Lo que pasa es que yo creo que si hay voluntad política se pueden aterrizar, ¿no? Y que los procesos de cambio son graduales. Entonces, esos discursos hermosos se pueden volver realidad, pero eso toma un tiempo y voluntad política y una constancia de parte de los que estamos apoyando ese proyecto, que es seguir intentando que esto no se pare, que continúe, Sí, no rendirse. perfeccionándose y sí, porque está muy Reciente. está muy reciente y está muy, digamos, descobalado en muchas cosas. Ok, pero eso por un lado. Por el otro lado, la otra pregunta que me surge es la discusión a partir del odio y del insulto, que me parece que no conduce a nada que no sea negativo. Sí, Usted ha dicho que siente clasismo en esa discusión. sí. ¿Cómo es eso? Sí, el clasismo en Colombia es flagrante. Yo siento vergüenza de mi propio clasismo. Siento vergüenza de pertenecer a una sociedad así. Y tal vez por eso también me ha despertado estas ganas de por lo menos ser muy crítica con eso y decirlo. Decirlo desde una posición de privilegio que yo no debería tener. O digo, si yo no debería tenerla, toda la población colombiana, toda la sociedad colombiana debe tener acceso a eso. ¿A eso a qué? Lo que llamamos privilegio, que no es privilegio. Ese es simplemente la base de bienestar social que debe tener cualquier sociedad que se quiera construir bien, pues que es tener acceso a la educación, tener un techo, tener acceso a una buena salud. Sí, estoy de acuerdo, pero me parece, pero quiero saber si usted lo piensa así. Dale. Que la discusión, no, las críticas muchas veces, las críticas al gobierno y al propio presidente Petro, pero además a varios de sus funcionarios, en particular la vicepresidenta y otros más. Bueno. Se ha notado como un debate de por qué estos que no son los de siempre están ahí. Claro, es que aquí porque esto es como una monarquía, un régimen monárquico, porque aquí estamos todavía con los nietos de los que antes fueron presidentes y estos son los hijos de los hijos de los hijos. Entonces viene este advenedizo de la costa, un poquito más oscurita su piel, y dicen, pero ¿cómo es posible pues que ahora la chusma vaya a gobernar, ¿no? Sí.
Sí. Entonces yo me acuerdo de haber puesto alguna vez en una columna, es que yo Margarita Rosa, pertenezco a la chusma clasista de este país. Una chusma pero clasista. Claro. Bueno, y ahora, ese es un factor. El otro factor que ha marcado la discusión en esta época ha estado en el centro del debate, por lo menos los medios de comunicación tradicionales, y usted acaba de nombrar los alternativos. También en su trino que ya mencioné, dice los medios corporativos. Ahora le voy a preguntar por eso, pero hacemos una pequeña pausa para atender una historia que construye paz, patrocinada por la Agencia de Reincorporación y Normalización, que patrocina este programa. Ya volvemos. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. Esta semana se cumplieron 8 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Nos encontramos aquí optimistas, celebrando el aniversario de un acuerdo de paz. El firmado por las FARC y el Estado colombiano 8 años atrás, que sigue esperando su implementación integral, esperanza de redención para millones de colombianos del campo y la ciudad. Un acuerdo que ha dejado grandes lecciones para el país y el mundo, entre ellas, proteger la vida de quienes hicieron parte de la guerra y que ahora están en la vida civil. 438 firmantes de paz asesinados. Es la mancha de sangre que tiene la bandera de la paz. Es muy difícil decirle a los compañeros que se mantengan tranquilos. Es muy difícil porque yo personalmente tuve que abandonar el territorio por las amenazas constantes. Sin embargo, yo creo que el compromiso inquebrantable que tenemos con la paz hace que valga la pena el riesgo. Cuando nosotros nos comprometimos con la firma del acuerdo de paz y hemos dado, los 438 compañeros que han sido asesinados dieron su vida, ofrendaron su vida por la paz. Y siempre hemos dicho que quien ofrenda su vida por la paz no puede llamarse muerto. No estamos diciendo con eso que los compañeros que siguen amenazados en el territorio se tengan que conformar con eso. Pero sí hacemos un llamado a la institucionalidad, hacemos un llamado al gobierno nacional a que se ponga la vida de los firmantes en un aspecto de importancia, que se le dé más importancia y más relevancia a la seguridad de los firmantes en los territorios. Sin embargo, la apuesta por la paz se ha mantenido y hoy 12.136 personas siguen firmes con el acuerdo como lo pactaron en La Habana en 2016. Yo creo que a 8 años de la firma del acuerdo de paz, el balance más importante de la reincorporación es el compromiso de los y las firmantes del acuerdo con la paz y con la democracia. Hoy podemos decir que el 87% de ellos y ellas aún se mantienen en el proceso de reincorporación económica, social, política y comunitaria. En cifras, así avanza la reincorporación a la vida civil de los firmantes del acuerdo de paz 8 años después de la firma. 5.937 proyectos productivos en marcha, 11.689 hectáreas de tierra entregadas para viviendas y proyectos productivos de firmantes, 8.076 firmantes con acceso a formación académica, más de 12.000 excombatientes con acceso a salud y pensión. Los retos y los compromisos que tenemos es seguir construyendo la paz en Colombia, porque la paz no solamente se firma, sino que hay que trabajar constante para construirla. Y pues los retos son muy grandes porque tenemos que mantener ese compromiso, a pesar de que no nos han dado las garantías que necesitamos para la construcción de la paz, pues seguimos nosotros en el ejercicio nuestro y el compromiso que hicimos a la firma del acuerdo. Bueno, Margarita, ¿cómo es su visión de los medios de comunicación? No se vaya a preocupar porque yo soy periodista, yo recibo todas las críticas. De los medios de comunicación tradicionales o corporativos, como usted los llamó, frente a los medios de comunicación alternativos y el ejercicio del periodismo en esta etapa política del país. Bueno, primero creo que lo que llamamos medios corporativos o tradicionales son aquellos medios que tienen un músculo económico grande detrás, ¿no? Son poderes o son medios que pertenecen a conglomerados económicos muy poderosos. Eso es lo que llamamos corporativos, ¿no? Entonces es obvio que la manera de informar por parte de estos medios, pues, tiene que
de alguna manera proteger los intereses de esos conglomerados. Entonces, esto no es más sino una cosa lógica. Antes de que existieran los medios alternativos y de que existiera el Internet, yo, que he sido una ciudadana colombiana cuya opinión ha sido educada por estos medios, porque yo no veía sino este y el otro canal, personas como yo no teníamos la opción de interpelar a estos medios. Tú recibes la información a cucharazos como te la den, porque no tienen una manera de confrontar eso de la manera tan inmediata como se está haciendo hoy en día. Entonces, con la irrupción de estos medios alternativos, ya vemos los huecos y ya vemos las grietas por donde nos filtraban una información que no era verdad. Los sesgos. Exacto, serían los sesgos. Por lo menos ya hay, digamos, un sector de la sociedad que no pertenece a estos grandes poderes económicos que se las arregla para tener un pequeño canal, una pequeña emisora de radio independiente Y a partir de ahí plataformas, ¿no? Y a partir de las plataformas. Pero bueno, pero ya estamos igualándonos, ya estamos casi de igual a igual. Quiere decir que las audiencias tienen alternativas. Claro. Ahora sí lo es. Me parece. Mira, y lo voy a decir desde otro punto de vista mío como artista, figura de la televisión. Antes yo era una figura de la televisión que la gente vea lejos. Bueno, antes todos los que éramos figuras muy públicas estábamos lejos de nuestro público, ¿no? Ellos simplemente se conformaban con imaginárselo a uno. No, pues ahora nos hablan y nos cuestionan democráticamente, horizontalmente, ahí, in situ, en un sitio en un lugar como X. Como la plataforma con la red X. Eso, hoy en día uno le puede decir a Uribe cualquier cosa. Y a mí me dicen de todo y en parte yo celebro eso. Aunque pues Le no me insultan, gusta. ¿no? Pues Le sí, insultan mucho, pero ¿le molesta, le preocupa, no? Pues de algún modo, pues sí hay veces que me da rabia, claro. A uno no le gusta que le digan las cosas que me dicen. Vulgaridades, señor. Vulgaridades, pero tenemos mucha rabia todos. Y no es cuestión de Colombia, el mundo entero está rabioso, estamos angustiados. ¿Y usted valida esas expresiones en todo caso? Sí, y hay algunas que me hacen pensar, no necesariamente rechazo sus insultos, hay cosas que Bueno, y me ahora inspiran. vamos al punto más controvertido, y es ¿Cuál será? el ejercicio del periodismo en Colombia en la etapa particularmente en el gobierno Petro. También ha puesto en conflicto no solamente al país y con el país, a los medios de comunicación, pero más que los medios de comunicación, los medios de comunicación por un lado, pero los periodistas también. ¿Cómo ejercemos el periodismo en esta etapa? Ha sido muy difícil. ¿Cómo lo ve usted? Pues tengo que decir que hay enormes periodistas. Bueno, tengo delante una que admiro hace mucho tiempo. Y los hay maravillosos. Y ahora están surgiendo, yo diría que como conglomerados periodísticos, pero no económicos, sino de pensamiento, como la revista Raya, Vorágine, Vándalos. Estas son Cuestión Pública. Bueno, esto ya les podríamos decir que son un conglomerado, pero como de pensamiento, de gente, de pensamiento investigativo. Y eso me parece que es producto de un mal periodismo que se ha hecho, pero ya está surgiendo otro mejor. Y le parece, como han dicho muchos en las encuestas, además nos está yendo muy mal. Por primera vez en mucho tiempo, el periodismo siempre tenía altos índices de credibilidad. Ahora están los puntos más bajos, hasta 36% se ha llegado en cuanto a credibilidad de las audiencias, de la gente que nos ve, que nos lee, hacia los periodistas. ¿Cree que tiene que ver con las posiciones políticas que han asumido muchos periodistas que han cruzado la raya entre el periodismo y la política? Sí, tiene que ver. Tiene que ver, y también me parece que es legítimo que un periodista tenga una posición política. Como decimos, si todo es político, es inevitable que uno esté de acuerdo con determinadas ideas, pero se hacen pasar por objetivos cuando se los desmiente
no les importa y siguen reiterando la falacia. Por ejemplo, eso le pasó al ministro de Educación, creo que ayer. Se lo ponen a conversar con una senadora que lo controvierte. Él da todas las explicaciones habidas y por haber. Supuestamente queda esto muy claro. El hombre sale del aire y se quedan, otra vez vuelven a la narrativa de antes. Los periodistas Y vuelven y repiten lo que se suponía que ella había aclarado. Entonces, eso, por ejemplo, me parece inaceptable por parte de un periodista. Y entonces mi próxima pregunta es inevitable. ¿Qué opina de una periodista que ejerció como directora de un medio de comunicación, el más extremista, diría yo, si se puede permitir esa palabra, en cuanto a oposición al gobierno? Y no importa que sea oposición o que sea a favor, pero en todo caso tomando partido más allá de lo que permiten los estándares éticos del periodismo en cuanto a participación política de una parte, participación política de un grupo, diría yo, perdón, y que después de 3, 4 años de ejercicio de ese tipo de periodismo se lance a una precandidatura presidencial. Yo creo que eso no lo habíamos visto, o ya había pasado antes. En Colombia no había pasado. ¿Cierto que no? No. Porque pues ha habido presidentes y ha habido candidatos periodistas pero como ninguno ejerciendo y al mismo tiempo aprovechando, digamos, sus circunstancias. Porque Santos era periodista también. Manuel. Sí, pero antes de que él lanzara bueno, ese es un buen ejemplo porque es casi el más reciente. Antes de que él lanzara definitivamente su intención de ser candidato presidencial, el propio periódico le exigió que se retirara. Antes de... Bien. Sí. Entonces, eso es un muy buen ejemplo para ilustrar lo que se debe hacer en un caso así y que no hizo Vicky Dávila. Yo debo decir que Vicky tiene un mérito en cuanto a que sí es una mujer que se ha hecho a pulso, que tiene experiencia como periodista y tiene un talento como periodista, solo que pues no está ubicada donde a mí me gustaría que estuviera, digamos, como profesional. O sea, no me parece que está siendo profesional como periodista, porque está como confundiendo los roles. Y engañando también, de alguna manera, a la gente que, bueno, a los ¿cómo te digo? A sus seguidores, a sus audiencias. Y también a los no seguidores, pues a todos los que, el público, a quien ella le prometió o aseguró que no se iba a lanzar como candidata mientras seguía haciendo campaña opositora y activismo opositor, con una plataforma tan poderosa como esa. O sea, eso es inmoral, o sea, es antiético completamente. Sí, estoy de acuerdo, pero pues me toca no dar muchas opiniones aquí porque soy como entrevistador y como periodista también. Y entonces llego al otro punto, casi que lógico en la escalera que estamos subiendo, y es, ¿a usted le gustaría la próxima campaña presidencial? Está un poco retirada, pero aquí en Colombia se ha acelerado esa posibilidad de que empiecen a surgir precandidatos presidenciales con 2 años de anticipación. ¿Le gustaría que hubiera una próxima presidenta, o sea, mujer presidenta, independientemente del nombre en este momento? Me fascinaría. ¿Pero cree que estamos listos para eso? Sí. ¿Ya? Sí, estamos. A ver. Y creo que no cualquier mujer, porque a veces ser mujer no es suficiente cuando uno reproduce los códigos patriarcales, digámoslo así, que eso nos va a costar muchos años despercudirnos a las mismas mujeres del patriarcalismo que ya tenemos internalizado. Pero mientras lo logramos, me parece que sí sería maravilloso que una mujer progresista quedara como presidenta. ¿Y quién? ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. Yo ya estoy enfiladísima, sobre todo escuchándola mucho, a Carolina Corcho, a la exministra. Ella me impresionó desde antes de que fuera ministra. Empecé a seguirla también, me pasó como con Petro, porque es muy articulada, es una mujer muy formada, y no solamente como psiquiatra, como médica, sino que ha construido un liderazgo
social muy fuerte y yo tampoco estaba muy enterada de eso, pero la mujer ahora que ha estado yendo como a los pueblos, a diferentes partes de Colombia, a hacer una especie de pedagogía política en muchos sentidos, la gente le va, la gente la conoce, ella ha construido ese liderazgo en territorio. Eso me parece valioso. Me parece valioso también que ella es una de las artífices, de las configuradoras del programa político de Gustavo Petro. Ella tiene una Biblia así, que hace poquito la vi y me la entregó. Entonces ahí está el programa. Dijo, esta Biblia, esto es lo que queremos defender, ¿no? Y cuando empiezan a decir que Petro hizo así, que Petro hizo acá, que cosas que no hizo bien o que dijo mal, digo, no, es que este es el proyecto es lo que vale la pena. Y esta mujer se lo recita de arriba abajo porque lo ayudó A construir. y ahí en ese proyecto han intervenido como 65 académicos, técnicos, miembros de la sociedad civil, líderes sociales. O sea, no es un proyecto político de unos intelectuales que están teorizando sobre un país, sino que han recogido también saberes del territorio. A ella sería criticado, en particular obviamente de la oposición, que como ministra era intransigente, que no sabía llegar a acuerdos. ¿Usted la ve de esa manera? Porque eso sería un obstáculo. Si es cierto, no lo digo yo, si fuera cierto, pues sería un obstáculo para ser un buen mandatario, una buena mandataria. Bueno, yo creo como tú que sería un obstáculo y ojalá que si eso es así, pues lo corrija, ¿no? Porque sí tiene que tener cintura. Como ella misma me lo dice, esa palabra se la acabo de copiar a la misma Carolina Corcho. Uh-huh. Hay que tener cintura para saber dónde ceder y dónde no. Pero yo tengo entendido que, claro, como se metió con un gremio tan jodido como es el de la salud y han chupado tanta plata de ahí, entonces esa raya desde donde ella no se quiso mover tenía que ver con que las EPS no podían ser, ¿cómo se dice? No podían tener controles. No podían recibir la plata ellos, mejor dicho, no podían manejar la plata las EPS. Sí, así es. ¿No? Y en eso se paró hasta que la tuvieron que sacrificar. Sí, así es. Pero igual cuando la cambiaron tampoco aceptaron la reforma. Vamos a hacer un país imaginario y Carolina Corcho es presidenta. Si ella le ofreciera a usted algún tipo de cargo, no digamos cuál, podría ser ministra de Cultura, podría ser encabezar una lista al Senado o a la Cámara de Representantes, una embajada importante, no sé, en España. Bueno, ¿a usted le interesaría, diría sí, por ser ella o definitivamente no? Definitivamente no. No, porque yo creo que para ser ministra, claro que suena precioso, ¿no? Margarita Rosa, la ministra de Cultura, me encanta como suena. Lo que pasa es que no, hay que saber administrar. Y eso no es una actividad que me guste. A mí me gustaría más bien estar allí opinando, como siempre. Y no gerenciando, digamos. Sí, no sé hacerlo, no sé cómo se hace ni me gusta. Tampoco me gusta el Senado, esa leonera. Yo de pensar que tengo que madrugar para ir allá Todos a los pelearme días. con aunque yo espero que podamos limpiar ese Congreso, que tenemos un Congreso indigno. Entonces ojalá que también el progresismo se manifieste en las elecciones del Congreso, que es donde tenemos que realmente ganar. Porque ¿de qué nos sirve elegir a Carolina Corcho sin Congreso? Y de nuevo, otro peldaño más. Voy al nombramiento de su hermana, que tanto le han preguntado por eso y tanto le han criticado. Porque usted había puesto en un trino que si en campaña, que si le ofrecían, que si usted aceptaba algún cargo. No, que si me veían pidiendo puesto. Pidiendo un puesto, que la lapidara, que la criticara. Que me denunciaran, sí. Que la denunciaran. Sí. Y tiempo después, su hermana Adriana, que por supuesto tiene sus propios méritos, Sí. es nombrada en el consulado en Miami en un cargo, no es cónsul, pero tiene un cargo importante. ¿Cómo explica usted esa dicotomía? Pues cuando yo empecé a
a apoyar a Petro, yo estaba convencida de que esa era una causa perdida. Y hay causas perdidas que valen la pena. Y yo pensé que esa era una de ellas. Y le puse todo el alma a eso sabiendo que no íbamos a ganar. Cuando ganamos, bueno, fue la alegría total y yo dije, bueno, colorín colorado, aquí se terminó eso. De pronto entonces recibo la llamada de Álvaro Leiva, el canciller en ese momento, ofreciéndome el cargo de cónsul. Le di las mismas razones que te acabo de dar a ti de lo que dije de un cargo público. Dije, no tengo la voluntad, no lo sé hacer, pero pongo el nombre de mi hermana a consideración. Si quieren que de aquí salga una ficha, esa mujer les hace el trabajo como es. Y pues sí, digo, me cogió de sorpresa, que yo creo que eso no me lo crees ni tú, pero en ese momento le dije a Álvaro, esa mujer sí que sería buena para ese cargo, porque Adriana ya había trabajado en la embajada de Toronto, de Colombia en Toronto, con Lucía Madriñán, o sea que técnicamente podía hacerlo y éticamente es una mujer que este gobierno se merece. Uh-huh. Y bueno, le está yendo muy bien. Y entonces, ¿no recibe las críticas? ¿Ella? Usted no recibe las críticas en el sentido de que, ¿por qué? No, pues tienen razón de alguna manera, ¿no? Porque yo había dicho eso y yo digo, no, pero es que no lo pedí, ¿no? Sí. No lo pedí, sino que me lo ofrecieron. Yo dije, bueno, me lo ofrecieron a mí, pero aquí les tengo una mejor opción que yo. Sí. Porque en realidad ese fue el sentido de haber puesto el nombre de ella, ¿no? Bueno, entonces, como ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, de nuestro episodio. Una pregunta. A ver. Lo que quería decir es que si hay alguien de mostrar en la familia de Francisco es Adriana. Porque digo, Adriana sí tiene vocación de servicio que no tenemos ni Martín ni yo. Esa sí sabe cómo. Martín no. Martín no. Pues yo no sé, yo creo que para nada, para nada. Pero Adriana tiene alma de misionera. O sea que está donde debe estar. Bien. Preguntas a boca de jarro. Ahora, hoy, en este momento, después de una semana, 2 semanas en Colombia, después de los debates en la red, en X, donde usted tiene su propio medio de comunicación, casi como lo ha dicho, ¿ustedes la puedo definir como petrista o no? Yo no diría que soy petrista. Yo diría que soy progresista y que admiro muchas cosas de la figura de Petro como las que te dije. Pero no estaría enceguecida o sea, no me enceguezco porque también puedo admitir que hay cosas que no me gustan tanto, pero y no lo descalifico. Ok, y pregunta final. En todo caso, en su cuenta de X, donde usted tiene la no despreciable suma de 2,5 millones de seguidores, ¿va a seguir haciendo ese activismo político en el sentido de defender el progresismo? Entonces, quitémosle petrismo. El progresismo lo va a seguir defendiendo independientemente de cualquier ataque que reciba, que a veces se ponen pesados y hasta riesgosos, como por ejemplo que la exhiban con un jeep y que digan que es que usted tiene un jeep muy elegante. Que no puedo tener. Que no puede tener. ¿Va a continuar en esa línea política? ¿No la va a variar por algún motivo? No sé, yo voy a ir fluyendo porque me da pesar que al principio cuando yo comencé en Twitter era mucho más filosófica, ¿no? Me parece, porque es que este es mi elemento, X me encanta porque hay que ser breve y decir mucho en pocas palabras y es delicioso, o sea, me fascina. Y porque el lenguaje me apasiona y es cuestión de puro lenguaje lo que uno hace ahí. Entonces me volví muy política de coyuntura, mucho menos filosófica que como era antes, mucho menos cómica, menos divertida. Y entonces eso sí lo extraño. De pronto voy a volver por esos lados. Pero en todo caso, el activismo político, no, yo creo que de la ciudadana. De la ciudadana, sí. Va a seguir. Sí, claro. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Margarita Rosa, y por recibirme todas las preguntas. Gracias. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.